recibimos también por la página de Facebook interesantes aportaciones. Ayer un papá me hizo llegar, sabiendo que hoy platicábamos de vacunas, un abuelo, John. Gracias por enviarme esta información interesante porque es información alternativa con respecto a las vacunas. Sabemos que, bueno, pues también crece como el interés ciudadano de conocer la verdad atrás de un sistema que a veces no entendemos por completo. Me parece muy bueno que comience el programa Carlos, nuestro invitado de hoy, que es pediatra, Carlos Arce, dándonos como este contexto de en la humanidad, cómo surgen las vacunas, ¿no? Claro. Que surgen porque, dijeron, vamos a hacer negocio con la salud, o verdaderamente hubo un reto de seguridad, de asegurar, la salud para niños, niñas, en qué momento, cómo ha ido evolucionando, y bueno, pues me queda claro que hace un buen rato que empezó todo esto de las vacunas, sí, Carlos. Tal vez el que lo empezó no tenía ni idea que se iba a convertir también en un gran negocio. Pero para ellos era un reto también, como tú dices, muy audaz, pero un compromiso, porque estaba muriendo mucha gente. Habría que descubrir primero por qué se moría, por qué le pasaba eso, pero eran epidemias muy grandes. Hubo epidemias donde 600,000 personas, por ejemplo, en Europa se murieron en una sola vez por anthrax, y la influenza la epidemia de la influenza, que ellos la atribuían a los astros, decían que era la influenza de los astros, por eso se llama así, porque pensaban que los astros eran causantes de esto. Entonces, hubo gente que pensó y que dijo, no, quizá no puede ser así, y se empezaron a dar cuenta de cosas. Te platicaba, por ejemplo, de Edward Jenner, que más o menos en el año 1796, él se da cuenta que los granjeros que ordeñaban las vacas no se enfermaban. Se enfermaban, adquirían la viruela de la vaca, la vacuna, y después ya no se enfermaban contra la viruela humana, que esa era mortal. Entonces él se arriesga, toma a un niño que se llamaba James Pepys, de 8 años de edad, le inyecta la viruela de la vaca, lo enferma, lo provoca, pues, después de 40 y tantos días, el niño se alivia, y luego le inyecta la vacuna de la viruela humana, y el niño no se enfermó. O sea, ya no se enfermó de la mala, le provocó. Entonces él pensó que había algo muy interesante con esto, y de hecho de ahí viene el nombre de vacuna. Todavía no existían los derechos de la infancia. No, claro que no. Y él se arriesgó. Entonces ahí viene la primera vez que se utiliza la vacunación, como viene de la vaca, del latín vaca, por eso nuestro nombre para vacunar se llama vacuna, que tiene que ver con la vaca directamente, ¿verdad? De ahí se toma el nombre a través de este. Pero luego, por ejemplo, Luis Pasteur, ¿te acuerdas de este científico? Pues en la primaria surgió por ahí como un personaje. Sí, uno de los padres de la vacunación. Él más o menos en el 1881 hace una prueba de reto con animales contra el anthrax, y entonces agarra 24 vaquitas, un chivo y 24 eran carneros, como viene en inglés también esto, era carneros, y luego un chivo y 6 vacas. Y los inyecta, les pone unas gotitas contra el anthrax, y después como a los 15 días les vuelve a poner, estamos hablando en el mes de mayo aproximadamente. ¿Y él desarrollaba esos biológicos? Sí, claro, él ya los desarrollaba, y luego les dice a la gente que lo va a demostrar, y hace una exhibición muy grande de todo esto, y en ese día, más o menos un mes después, de sus vaquitas y chivos que agarró, y luego agarra las otras que las prueba, y les inyecta muy altas dosis del virus del anthrax, y resulta que todos los que él había vacunado no se enfermaron, y de los 24 carneros que no vacunó, 21 ya se habían muerto, y durante todo ese día que duró la exhibición se acabaron de morir los demás. ¿Cómo funciona desde esos tiempos hasta hoy? ¿Funciona igual? Es decir, es exponer a un organismo. Es provocar que el organismo al recibir los antígenos, provoque la producción de anticuerpos, y en ese sentido específicos contra una enfermedad. Es que si lo ves así, sigue siendo muy arriesgado. O sea, yo te llevo al pediatra a mi bebé sano, porque según yo está sano, lo llevo a que le inyectes una enfermedad. A que me lo enfermes, pero una enfermedad que ya está preparada para que sea benigna. Y en una dosis pequeña. Sí, porque obviamente lo que contiene la vacuna es lo suficiente para provocar la producción de anticuerpos específicos para esa enfermedad. Y hablándolo en cristiano, así como las mamás, es formar
un ejército de defensas específico contra sarampión, poliomielitis, rubiola, hepatitis y todas las que tienen en su cartillita de vacunación, que tú debes de conocer estos formatos, que las mamás los ven ahí. Y entonces para cada una de ellas se hizo toda una investigación, pruebas de reto, pruebas de laboratorio donde tuvieron que aislar al virus, estudiarlo, ver cómo se desarrollaba, cómo se conservaba, a qué responde, cómo no se hace infeccioso. Son unas pruebas obviamente muy largas, estamos hablando 2000 años y todavía no podemos encontrar cura contra algunas. ¿Qué sí han curado las vacunas, Carlos? Porque, bueno, está, te digo, toda una corriente que duda de las vacunas, que ahora dicen, no, es que, ¿sabes qué? En lugar de hacerle bien, se me hace que le pueden hacer daño o le pueden acarrear otro tipo de padecimientos que no estaban contemplados ahí y que casi para esos otros sí necesitarás una vacuna, pero no existe todavía. Claro, pero hay control de 2 enfermedades en específico que ya prácticamente no las vamos a ver nunca, como la poliomielitis y la viruela. La viruela desde... Que no se habrían podido erradicar si no existiera la vacuna. Por supuesto, ¿no? Y además hubieran arrasado, yo creo que hubieran matado más gente que una guerra mundial. Yo creo que todavía nos toca ver un tsunami, a personas, es decir, adultos, o tú recordarás si me escuchas por la radio o me ves en el internet, personas con secuelas de polio. Claro, las personas esas que tienen una extremidad más pequeña. Incluso utilizan algún aparato ortopédico. O aquellos que usaban unos zapatos muy altos, ¿te acuerdas? Que tenían como una plataforma, una suela grandota y el otro zapato, ¿no? Para compensar la diferencia de tamaño. ¿Qué era la poliomielitis? La poliomielitis. Y es una enfermedad viral que atacaba fundamentalmente el sistema nervioso y podría dejar a estas personas o paralíticas o con la posibilidad de que alguna extremidad ya no se desarrollara. Y entonces estas personas tenían secuelas de por vida. Desde 1994, América Latina oficialmente tiene erradicada esa enfermedad, gracias a la vacuna de la poliomielitis. No es por otra cosa. ¿Hay otra, la viruela? La viruela se erradicó desde hace muchos años ya. El último caso fue por ahí en el 76, el único caso demostrado, pero no ha habido ningún otro caso de viruela. Y entonces hay control de esas enfermedades, pero hay muchas que están en vías de control. Por ejemplo, México tiene buen control sobre sarampión, sobre rubiola, sobre paperas, que son enfermedades que nos daban a nosotros de chiquito y que era lo más común. Pero se pueden controlar muchas más si los esquemas de vacunación pudieran lograr llegar a toda la comunidad. México como país todavía en su programa y siendo un país en vías de desarrollo, todavía no logra ese estándar de oro para que decir, bueno, toda mi población está vacunada y toda mi población goza de esto, pero también ahora crecen otras corrientes que van a tener que estar negociando entre se vacunan o no se vacunan, porque ya hay tendencias médicas donde no se vacuna a toda la gente, y esto va a representar también una diferencia de datos en relación a si va a cumplir el esquema o no. Es un derecho, pero no es una obligación. Claro. O sea, no sé, por ejemplo, las guarderías, ¿te obligan a que tus hijos estén vacunados? Te pregunto porque ahorita está esta corriente de yo decido, soy la mamá, soy el papá, decidimos que no vamos a vacunar a mis hijos. Bueno, no puede estar en la guardería nada más, porque ese niño puede provocar una epidemia. Ellos pueden hacerlo, no lo pueden, no, como tú dices, nadie los obliga, pero no pueden estar en contactos con un grupo de población que sí está vacunado. Entonces, la obligatoriedad, por ejemplo, en las vacunas que representa el sector salud, y como tienen la cartilla del sector salud, tienen que estar completas. Esas, digamos, que son como las obligatorias. ¿Cuáles son esas vacunas, Carlos? Desde el nacimiento está la tuberculosis, la hepatitis, luego viene lo que es, las mamás la conocen como pentavalente, está difteria, tosferina, tétanos, hemófilos, influenza tipo B, aparte ahora también se agrega la del neumococo, la del rotavirus, la de la influenza a partir de los 6 meses. Tenemos también los días nacionales de vacunación donde se refuerza la polio, y luego al año tenemos sarampión, rubiola y paperas, y básicamente con esquemas a los 2, a los 4 y a los 6 años de refuerzo, pero vienen siendo las mismas vacunas, ¿verdad? Ok. Sé que hay preguntas de todo tipo que están llegando, pero me gustaría que cerraras esta parte de historia, Carlos, para poder pasar a lo demás. Bueno, básicamente quería hablar de estos 2 parajes de la historia. Hay muchos muy bonitos, Claudia, es muy larga la historia, pero es muy interesante, y además te deja pensar algo, ¿no? Que nosotros estamos aquí gozando de muchos beneficios de salud, gracias a gente que estuvo ahí,
que se arriesgó. Me gustaría más dar muchos datos de estos, la verdad que no preparé más porque es muy largo. Es un libro de historia de vacunas que habría que estárselos aquí a las personas resumiendo. Nos tardaríamos yo creo que dos o tres sesiones más. Pero lo que sí yo quiero pues cerrar es que México ha hecho esfuerzos muy fuertes, el sector salud, los pediatras, la gente que se dedica a esto, porque cada vez nuestro esquema sea más completo y que cada vez sea más protección. Gracias a todos los que nos están ahorita llamando y que están escribiendo también por el chat. Está aquí con nosotros el doctor Carlos Arce Ruelas, pediatra, y estamos platicando con él de vacunas. ¿Podemos entrar a las llamadas, Carlos? Primero dice Claudia, me da mucha alegría escuchar al doctor Carlos, le mando saludos. Claudia Durán. Ay, claro, Claudita, luego, una muy buena amiga. Bueno, vamos con este tema de que por internet, dice Michelle, me parece interesante como cada día, hoy tengo una pregunta. Resulta que cuando mi hija de 3 años nació, le aplicaron la vacuna y nunca le entró el líquido. La enfermera le hizo como 3 piquetes y se le hacía burbuja. Ahora ella no tiene la marca del brazo como mis otras hijas. ¿Corre algún riesgo? Yo te pregunto, ¿esta es la vacuna? De la tuberculosis. De la tuberculosis que se sigue poniendo. Sí, claro, se ponen sobre el brazo derecho y es la que y debe es la que deja marca. Exactamente. ¿Qué pasa cuando no tiene marca? Si tenemos la duda, se puede hacer una prueba para ver si esta persona de manera natural ya se vacunó. Y si no, lo que pasa es que eso sucede también. Específicamente contra esta vacuna nosotros nos exponemos al bacilo de manera cotidiana, entonces nos podemos autovacunar. Entonces hay una prueba que se llama PPD, que se puede tomar en el laboratorio y de acuerdo a la reacción se decide si es candidata a vacunarse o ella ya está protegida de manera natural. Se supone que todos en México deberíamos de tener esa marca o esa vacuna. Se supone que todos, pero existe un alto porcentaje, Claudia, específicamente de esta vacuna, que sí se vacuna y no se vacuna. Hay una controversia. Estados Unidos no vacuna a sus ciudadanos. A sus recién nacidos no vacuna ni a los adultos. Porque tiene que ver también con las condiciones higiénicas, ambientales, tiene que ver con aspectos rurales y muchas cosas de desnutrición, de alimentación. Entonces para ellos no la justifican. Latinoamérica sí la justifica. Entonces México está considerado como los países de que sí la justifica y por eso se pone aquí. Ok, muy bien. Gracias. Dice, ¿qué opina de la vacuna Pulmonarom? Sí, exactamente. Sí les ayuda a los niños propensos a infecciones en vías respiratorias. ¿La recomienda, dice Maggie? Bueno, erróneamente le llaman vacuna, no es una vacuna. El Pulmonarom es un producto que se hace de concentrados de bacterias para que las personas que se enferman mucho, sobre todo de las vías respiratorias, puedan provocar así como una mejora de defensas, pero no es una vacuna en específico. Erróneamente le llaman vacuna y así los doctores la aplican, pero no está considerado dentro de una vacuna. Es un estimulador del sistema de defensas. Es diferente. Ok, dice Aide, gracias por el dato de que es fácil engañar al personal de guardería respecto a las vacunas. Ella conoce papás que no han vacunado a sus hijos y que cuando les piden la cartilla le dicen que, bueno, pues no lo vacunaron porque el niño es alérgico al huevo. Seguramente trae el sello en la cartilla y pues los niños los acepta la guardería perfectamente sin ningún problema. Aquí lo que asoma evidentemente es que hay un engaño por parte de los papás, ¿no? Y erróneamente, o sea, ya es un asunto ético, ¿no? Si no están, obviamente, si no son alérgicos al huevo, y están mintiendo. Y lo están mintiendo, pues ellos van a correr el riesgo de que los niños puedan adquirir alguna de las enfermedades de las que no están protegidos. Estamos hablando que en ese tiempo, desde difteria, tosferina, tétanos, hepatitis, rotavirus, neumococo, y son enfermedades, por ejemplo, neumococo, que puede ser fatal, pues puede provocar una meningitis, que es una infección del cerebro muy severa. Entonces también tienen los papás que asumir ese riesgo. ¿Verdad, Claudia? De que si tú decides no vacunarlo, tú asumes el riesgo de adquirir la enfermedad. Y si decides vacunarlo, también asumes el riesgo si es que tú te sientes dudoso con respecto a la información que está circulando actualmente, que es una información alternativa, y me refiero a esto no por en el tono despectivo, sino bueno, justamente hoy tenemos en el tema de comunicación, pues el acceso a mucha información que antes no teníamos, ¿sí? Hoy justo por la mañana, y se lo comenté a Carlos cuando llegué, estaba yo leyendo un artículo muy interesante que además la colaboradora, autora del artículo,
al principio del artículo no tenía ningún cargo, entonces yo dije, bueno, pues puede ser X, cualquier persona, Juanita Pérez, que simplemente es alguien que tiene deseo de compartir, pero al final del artículo venía todo su currículum y bueno, pues es alguien que está dentro de la biogenética en Londres, ¿no? O sea, vamos, es primer mundo, de alguna manera te da una referencia confiable. El artículo trataba, que fue uno de los que un abuelo nos compartió a través de Club de Mamás, estaba basado en lo que no se sabe con respecto a las vacunas, que quizá a eso te refieres, Aide, porque preguntaba, ¿qué saben ustedes de esta corriente nueva que dice que no se debe vacunar a los niños ni a los adultos? Bueno, justo este artículo hablaba de eso, de las verdades con respecto a los aditivos químicos que tal cual, se les agregan a las vacunas para su conservación, como los alimentos que consumimos y que traen conservadores, bueno, también las vacunas contienen algunos de estos, y bueno, se desglosaban algunos como aluminio, mercurio, formaldehído, glutamato monosódico, yo ni idea tenía que también algunas vacunas podrían llevarlo, ¿no? Entonces, la alerta era, aquí está la información, debemos saberla, y qué tanto estamos poniendo en riesgo a nuestros hijos al vacunarlos. Entonces, hoy definitivamente pues tenemos que, cuando menos, hablar de ello, ¿no? Sí, Claudia, y obviamente esto no es nuevo, el que haya corrientes en contra de la vacunación, pero también los laboratorios en ese sentido tratan sus vacunas con un alto grado de responsabilidad. No es como que todo lo que se oye le ponen cantidades grandes, a veces solamente las usan para inactivar al virus, a veces nada más las usan para conservarlo mientras él se acomoda su temperatura donde debe de estar, y muchos de ellos ya ni siquiera entran al cuerpo como productos de esa cantidad. Regresamos después de la pausa. Son las 10:49. Señora Ramos, mis hijas de 9 y 10 años no tienen la vacuna de neumococo. ¿Se las puedo poner, Carlos? Se las pueden poner, Claudia. Mira, mucho de las vacunas tiene que ver con lo que hicieron la investigación original. El neumococo es una vacuna que se autoriza en México a partir del año 2000. Tenemos 13 años con la vacuna y es una vacuna relativamente nueva, que se ha ido investigando cada vez más. Está diseñada para niños de 9 años para abajo y adultos mayores, pero esto no quiere decir que a su niña de 11 años, que todavía puede ser gente de riesgo como todos podemos ser, se la pueda poner sin que le pase absolutamente nada. El que se la ponga después de la edad recomendada no pasa nada. Okay. Simplemente son de menos riesgo esas gentes. Saludamos a nuestros amigos de Austin, en Texas. Sabemos que, y lo comentó hace rato el doctor, bueno, hay diferentes parámetros y hay diferentes esquemas de vacunación. Esquemas de vacunación. ¿Neumococo está incluido en las vacunas en Estados Unidos? Sí, claro. Okay. Sí, por ejemplo, ellos tienen incluidas unas que nosotros tenemos, por ejemplo, varicela, hepatitis A. Nosotros no tenemos como oficial hepatitis A y varicela, pero sí las hay en México, claro, pero no se ponen por el esquema nacional. Ese es el tema también, es económico, ¿sí? Están ahí, pero no están en la cartilla, eso quiere decir que yo como papá debo pagar por ellas. Sí, tienes que ir a un médico particular, generalmente son los pediatras, para que te pueda poner esa vacuna, esas dos en específico. ¿Y cuánto están costando estas vacunas, por ejemplo? Más o menos en promedio una vacuna de varicela debe de costar de 800 a 1000 pesos. Son dos, una se pone después del año y un refuerzo a los 13 años. Okay. Y la de la hepatitis A, el primero se pone al año, después del año pues, cuesta alrededor de 500 a 600 pesos y se hace un refuerzo a los 6 meses después y antes de que cumpla el año. Es que evidentemente sí también tiene esta arista económica, ¿no? Donde los papás dicen, híjole, y la segunda dosis y... Híjole, ¿y qué pasa si no se la pongo, no? Para ahorrarme esos 300, 800. Pues yo lo que les digo a los papás es que a lo mejor el día que se enferme va a gastar más. Porque se va a enfermar, hay que llevarlo con el médico, hay que comprar medicamentos, hay que dejar de trabajar, nadie le va a querer cuidar a la mamá, al niño con varicela pues es altamente infecciosa, entonces no se lo puedes dejar a la comadre porque le va a infectar a todos sus niños, entonces hay que pedir permisos, dejar de trabajar, dejar ir al negocio y probablemente le va a salir más cara que los 700 pesos de la vacuna enfermarse el niño y con los riesgos además de que la enfermedad le provoque un montón de lesiones en la piel. La varicela es altamente agresiva, puede pasar a pulmón, a cerebro, hay una encefalitis viral por varicela, entonces hay riesgos, no es nada más decir
que se enferme. O el criterio viejito, ¿te acuerdas de nuestras abuelitas? Ah, mira, le dio varicela, ahora sí Fiesta de varicela. Junta a todos para que les dé. Eso es el criterio viejito, ya no aplica. Ya no. No, ya no. Pati, mi hija cumple 6 años y no tiene la vacuna de la tosferina. ¿Qué riesgos corre al no tenerla? La debe de tener, porque se pusieron en las pentavalentes de los 2, 4 y 6 meses, y ahí viene tosferina. Viene difteria, tosferina y tétanos. Yo invitaría a la señora a que revise bien su cartilla, porque vienen en conjunto, no se pone por separado, se pone como pentavalente, antes se ponía como cuádruple, y en lo particular existe una que se llama hexavalente, que ponen 6 cosas, pues 6 enfermedades que se protegen. Doctor, tenemos poco tiempo. ¿Cómo armamos este esquema básico y lo que puede ser complementario en los primeros años? Primero, Claudia, ser muy respetuosos con las corrientes, porque esto va a ser toda la vida y no es nuevo. Obviamente yo voy a hablar por lo que yo hago, por lo que me corresponde. No puedo hablar de la gente con tendencias a no vacunar, como por ejemplo la homeopatía, que está en contra de las vacunas, y ellos tienen sus propios criterios. Sería pues ponernos a pelear con algo que ya se ha peleado mucho y que a nosotros no nos corresponde. Yo creo que los seres humanos tenemos que ser responsables, y los papás tenemos que ser responsables con los hijos. El que decida que tiene que vacunarlo bien, seguir los esquemas, no engañar al sector salud, no engañar a sus guarderías, porque finalmente ellos tienen que saber que le están quitando sus escudos con los que protegen a su niño. Las vacunas son escudos y definitivamente protegen a los niños. Y esto, yo quise empezar con la historia, Claudia, porque la historia está hablando por sí sola. Todos esos esfuerzos progresivos y todas estas fechas que hemos hablado, hablar por ejemplo de que la vacuna de varicela en el 74 ya está lista, y en México ahorita ya está en vías, de que hepatitis A, la vacuna del papiloma humano, que desde el 2005 llega a México y actualmente ya puede proteger a las mujeres contra el desarrollo del cáncer, no contra el papiloma, que esto también hay que tenerlo en cuenta. No van a desarrollar cáncer, pero a lo mejor sí pueden adquirir el papiloma, porque para no adquirir papiloma tendrían que básicamente tener mucho cuidado en lo de sus relaciones, y la abstinencia sería el único cuidado. Sería la vacuna, ¿no? Sería la vacuna, Oye, ¿no? Carlos, antes de que sigas, mira, en internet Iraíz escribió sobre su hijo con epilepsia, y que a partir de un golpe en la nuca, pues fue una serie de exámenes los que le hicieron, le descartaron causas hereditarias, incluso dijeron los doctores que tampoco fue por la caída, hasta que un médico le dijo que las vacunas provocarían la epilepsia en algunas personas y que se hacen alérgicos. Bueno, supongo que cuando Iraíz escuchó esto y cuando todos los demás lo leemos o lo escuchamos, condenamos a las vacunas. Pues claro que dices, ¿cómo? ¿De verdad? Sí. ¿Puede una vacuna Mira, Claudia, yo creo que se supone que la estás poniendo para que te cure o te prevenga de algo, puede provocarte un daño tan severo como una epilepsia? Yo creo que no es así. Yo creo que cuando las enfermedades tienen orígenes tan oscuros como la epilepsia, como el Alzheimer, como el propio autismo, y cuando no saben por dónde llega, obviamente tienen que buscar teorías, y en esas enfermedades les han acreditado a las vacunas. Mi análisis de esto es que somos muchos los vacunados, son muchísimos niños los que se vacunan diariamente y muy poquitos los que desarrollan epilepsia. Claro que somos más seres humanos y obviamente entre más seamos, más va a haber casos de epilepsia, de autismo y de Alzheimer, pero eso no está bien comprobado y no está demostrado, y nunca han parado ningún programa de vacunación porque algún niño convulsionó o algún niño le hizo alergia. Porque claro que existen los riesgos. Si tú ahorita y yo nos ponemos la misma vacuna, a mí me puede hacer una tortota, a ti no te va a hacer nada, al de enfrente a lo mejor le va a dar fiebre, al otro le va a dar mucha irritación y a muchos no les va a pasar nada. Entonces, cada organismo es diferente, pero no por eso se van a parar los programas que han sido benéficos en controlar enfermedades muy importantes. ¿Tú ves en un futuro que se puedan elaborar vacunas hechas a la medida, es decir, sabiendo qué tipo de organismo es, que si es alérgico a la proteína del huevo, pues entonces no le ponen ese aditivo, qué sé yo? Claro, yo creo que sí va a llegar el momento, y de hecho ya hay vacunas acelulares, por ejemplo, donde hacen una preparación muy especial del virus para que ya no dé efectos secundarios. El problema es que esas vacunas celulares son costosas, pero existen y las tenemos en los consultorios. Esa es la diferencia de los del sector salud, que cada vez las vacunas, cuando la investigación avanza, salen más caras. Y esto es obvio, ¿no? Los laboratorios gastan mucho dinero en sus programas de investigación para sacar una vacuna y no los pueden ofertar muy claro, a muy lo que bajo buscaríamos precio. También como un ideal sea
el de que todas las niñas y los niños y los adultos, hombres y mujeres en este planeta pudiéramos acceder a estas vacunas, que no solo estas grandes compañías y los grandes laboratorios se enriquezcan con la investigación, la patente y toda la comercialización de estos biológicos que sí, probablemente la duda no está en que sean buenos, sino en que están convirtiendo en la salud en un gran negocio. Sí, pero mira, también hay que verlo de manera individual, Claudia. Puede ser un gran negocio para todos, pero por ejemplo, si yo soy un papá que no tiene opción de que me vacunen a mi niño contra varicela, y yo hablo por esto, y puedo gastarme 700 pesos por una vacuna que lo va a proteger, y si analizo en lo que me gasto diario, celular, una comida, las cervezas que los fines de semana están a la orden del día, los chavos, ropa, perfumes, ¿no podré comprar una vacuna de 700 pesos, Claudia? Ajá. Yo eso es una pregunta que siempre les hago a los papás. Ay, doctor, está muy cara. ¿Cara en relación a qué? Claro. Los rayitos para el cabello te van a salir más Sí, las caros. uñas y muchas cosas. Doctor, pásanos por favor tu correo electrónico que me lo está pidiendo una mamá, tu teléfono del consultorio aquí en Guadalajara. Mi correo es metrocar@hotmail.com, todo pegadito, metrocar. Y mi teléfono 3826-0066. Ahí estoy para servirles, inclusive a las mamás que por ahí a veces me llaman, aquí, que no, aquí una de tus pacientes dijo que te dejó una placa radiográfica, sí. Y el teléfono, nomás que se te olvidó ponerle edit. ¿Me podría llamar, por favor, doctor? Me urge. Sí. A veces Gina, nos pasa, pero ahí estoy. Aplicar la vacuna del papiloma a niñas de 10 años, recomienda el doctor. Después de los 9 años ya es posible la vacunación de la vacuna del papiloma. Después de los 9 es posible.